Solía creer que el amor de una madre podría protegerla de las crueldades de la vejez. Que no importa lo cruel que se volvió el mundo, tus hijos, aquellos por los que sacrificaste tu juventud, tu salud, tus sueños, estarían a tu lado cuando al mundo ya no le importara quién eras. Mi equivoque. Antes de comenzar mi historia, hágame saber en los comentarios de dónde está escuchando y qué hora es. Solo quiero saber que no estoy solo en esto y si se siente conmovido por lo que escucha, considere suscribirse. Ayuda a que más personas sean conscientes de la realidad del abuso de los ancianos. Ahora déjame decirte lo que realmente sucedió. Mi nombre es Margaret. Tengo 78 años, y si alguien me hubiera dicho hace años que mi único hijo, Daniel, algún día me descartaría como la basura de ayer, los habría llamado mentiroso sin corazón. Pero la vida tiene una forma de mostrarte la verdad que te niegas a ver, incluso si tiene que arrastrarte pateando y gritando en ella. Daniel era mi mundo. Lo crié solo después de que su padre, Harold, muriera de un ataque al corazón cuando Daniel tenía solo 5 años. Trabajé en 2 trabajos, camarera durante el día y limpieza de oficinas por la noche. Usé su ropa cuando no podía pagar una nueva. Me fui sin comidas para que pudiera tener segundos. Cada centavo que ahorré fue a su educación porque quería que tuviera lo que yo nunca tuve, una oportunidad. Y Daniel no decepcionó. Era inteligente, motivado y ambicioso. Se graduó como el mejor de su clase, fue a la Facultad de Derecho y construyó una carrera exitosa. Recuerdo estar sentado en la audiencia en su graduación, mis manos aplaudiendo tan fuerte que me dolían, lágrimas borrosando mi visión mientras aceptaba su diploma. En ese momento, pensé que cada noche sin dormir y cada mano callosa había valido la pena. Durante años, las cosas parecían estar bien. Se casó con una mujer llamada Kelly, una mujer pulida y de lengua afilada con una sonrisa fría y ojos que parpadeaban como hielo. Ella me toleró, nada más. Fingí no darme cuenta. Los visitaba de vez en cuando, traía guisos, suéteres de punto para sus 2 niñas, Emma y Sophie. Aprecié esas visitas, aunque comencé a sentir que era más una reliquia tolerada que un invitado bienvenido. Empezó con cosas pequeñas. Llamadas telefónicas perdidas. Invitaciones a cumpleaños que convenientemente se perdieron. Conversaciones que se sentían forzadas. Kelly se quedaba mirando cuando corregía los modales de las chicas o mencionaba historias de la infancia de Daniel. Me dije a mí mismo que era normal. La gente se ocupa. La vida se mueve rápido. Pero nada me preparó para el día en que Daniel apareció en mi casita con una cara sombría y las manos cruzadas. Era una tarde fresca de octubre, del tipo en la que el aire huele a hojas quemadas y hierba moribunda. Estaba horneando un pastel de calabaza. Se sentó en la mesa de mi cocina, se aclaró la garganta y dijo las palabras que me abrieron el corazón. Mamá, tenemos que hablar de tu futuro. Me reí, pensando que estaba a punto de proponer unas vacaciones familiares o acercarme a ellos. Pero luego sacó un folleto brillante y demasiado alegre para un hogar de ancianos. Sentí que la sangre se escurría de mi cara. ¿Un hogar de ancianos? Daniel. No necesito un hogar. Tengo un hogar. Todavía estoy bien por mi cuenta. Suspiró como un hombre que llevaba el peso del mundo. Mamá, no es seguro. Te caíste el mes pasado. Olvidaste apagar la estufa. Kelly y yo no podemos seguir preocupándonos por ti. Es lo mejor para todos. Sentí que me estaba ahogando. Lo miré a los ojos, buscando al chico que solía correr hacia mis brazos después de la escuela, que solía rogarme que le leyera cuentos para dormir. Pero se había ido. Y en su lugar estaba este extraño. No soy una carga, Daniel. Sus labios se adelgazaron. Mamá. Ya está hecho. Ya he firmado los papeles. No puedo describir lo que se siente al darse cuenta de que te has convertido en un inconveniente para la persona que más amas en este mundo. El dolor es físico, un hueco de tu pecho, un peso que se asienta en tus huesos. La semana siguiente fue un borrón. Extranos vinieron a empacar mi pertenencia. Me asignaron una maleta. El resto sería tratado. Mis plantas, mis libros, la colcha que había cosido a mano el año en que nació Daniel, se ha ido. Llegué al centro de enfermería de Silver Oaks un jueves lluvioso. El edificio estaba limpio,
El personal era lo suficientemente amable, pero el olor a antiséptico y soledad se aferraba a las paredes. Mi habitación era pequeña, estéril, con una sola ventana que daba a un estacionamiento. Desempaqué mis pocas pertenencias, una foto de Daniel de niño, una Biblia desgastada y el suéter que me hice. Esa primera noche, lloré en silencio en mi almohada, teniendo cuidado de no despertar a mi compañera de cuarto, Edith, una mujer frágil con los ojos nublados que no había hablado en años. Días borrosos entre sí. Medicinas matutinas, comidas de mal gusto, el visitante ocasional de la iglesia, aunque Daniel nunca vino. Vi a las familias visitar a otros residentes con flores y globos, y esperé una cara que conocía. Pasaron las semanas. Dejé de contar. Pensé en rendirme. Pero entonces, una noche, algo en mí se endureció. Acostado en esa estrecha cama, mirando el techo agrietado, me di cuenta de que podía marchitarme en ese lugar o encontrar una manera de reclamar mi dignidad. Y así, planeé. Comenzó de forma bastante inocente. Ser amigo de las enfermeras, aprender las rutinas, prestar atención a quien vino y se fue. Descubrí que uno del personal, un joven llamado Marcus, era menos que honesto. Entró de contrabando artículos para los residentes, por un precio. Chocolates, pequeñas botellas de whisky, incluso un teléfono móvil. Vendí el medallón antiguo que escondí en mi maleta por dinero, y con eso, Marcus me trajo un teléfono de segunda mano. Llamé a mi vieja amiga Carol, una viuda petardo que dirigía una pequeña firma de contabilidad. Look hunty to do. Ella estaba furiosa. Margaret, no vas a salir así, declaró. Todavía tienes cartas que jugar. Y ella tenía razón. Recordé algo que Daniel me había dicho hace años, antes de convertirse en este hombre frío y calculador. Me tenía en la lista como copropietario de una de sus propiedades. Un movimiento de cortesía, había dicho en ese entonces, en caso de que pasara algo. Él lo había olvidado, pero yo no lo había hecho. Todavía tenía una llave de la caja de seguridad en la antigua sucursal del Banco del Centro. Carol, bendito sea su alma, se encargó de los detalles legales. Resulta que Daniel había usado mi nombre en más de una propiedad. Por razones fiscales, dijo en los documentos. Pero legalmente, la mitad era mía. Mis manos temblaron cuando Carol puso los papeles delante de mí. No era impotente. Yo no era una carga. Todavía importaba. Ese fue el comienzo de mi venganza. No actué de forma precipitada. No, esperé. Dejé pasar los meses. Jugué a la anciana que se me olvidaba. Sonreí cuando las enfermeras me preguntaron cómo había sido mi día. Escuché cuando Edith murmuró tonterías mientras dormía. Y cuando llegó el momento adecuado, golpeé. El primer paso fue vender mi mitad de la propiedad de la que Daniel se había olvidado. Carol encontró un comprador. No era un comprador cualquiera, era un desarrollador inmobiliario conocido por destripar propiedades y convertirlas en unidades de alquiler llamativas. Cuando el trato se cerró, me aseguré de que el papeleo aterrizara en el escritorio de Daniel en el trabajo. Ojalá hubiera podido ver su cara. El teléfono sonó esa noche. Mamá. ¿Qué demonios has hecho? Su voz era una mezcla de rabia y pánico. Podía escuchar a Kelly de fondo, chillando. Lu dejé despatriker. Pensé que solo era una carga, Daniel, dije, mi voz tranquila. Resulta que esta vieja carga todavía puede mover algunos hilos. Amenazó con demandar. Él maldijo. Él rogó. Y colgué. No había terminado. Todavía no. Porque la mayor carga aún estaba por llegar. Verás, lo que Daniel no sabía era que no había terminado de desmantelar la cómoda vida que había construido sobre mis sacrificios. Ni mucho ni menos. Los días posteriores a esa llamada fueron extrañamente silenciosos. Nadie del mundo de Daniel atravesó las puertas de Silver Oaks, no llegaron cartas enojadas y no siguieron amenazas. Conocía a Daniel. No era el tipo de hombre que le dio un golpe a su ego acostado. No, estaba esperando su tiempo, intrigando, probablemente luchando para encontrar una laguna para deshacer lo que yo había hecho. Pero no estaba preocupado. Por primera vez en meses, tal vez años, sentí algo feroz y vivo dentro de mí de nuevo. La Margaret que había llevado a un niño sola,
que había trabajado hasta los huesos solo para mantener la comida en la mesa, que había enterrado a un marido y criado a un hijo para que se convirtiera en alguien, aún no estaba muerta. Empecé a cuidarme mejor. Me levanté de la cama temprano, di vueltas por el pequeño jardín detrás de las instalaciones, incluso me uní a Edith para desayunar. Me hice amigo de Gloria, una anciana aguda con un mal sentido del humor, y Sam, un empleado postal jubilado que todavía coqueteaba como un adolescente. La vida dentro de Silver Oaks no había cambiado, pero yo lo había hecho. Y no pasó desapercibido. La enfermera Angela, una chica dulce que apenas salió de la escuela de enfermería, vino a mí una mañana con una suave sonrisa. «Señorita Margaret», susurró, apoyándose mientras comproba mi presión arterial, «no sé qué estás haciendo, pero sigue adelante. Algunas personas olvidan el fuego que les queda». Sus palabras me calentaron más que cualquier medicamento que nos dieran. Pero la verdadera tormenta llegó 2 semanas después. Daniel Aparicio. No con flores o una disculpa, sino con una sonrisa engreída y una carpeta de Manila agarrada en sus manos. Kelly estaba con él, con los brazos cruzados y los labios fruncidos como si acabara de tragarse un limón. Ella no se molestó en saludarme. «Mamá», comenzó Daniel, tirando de una silla para sentarse frente a mí en la pequeña sala común. «No hagamos esto feo». No me molesté en ofrecerle un asiento. Deslizó la carpeta por la mesa. «He hablado con mis abogados. Has vendido tu mitad de la propiedad. Bien. Pero no puedes tocar el resto. Todavía estás en la lista de algunos activos, pero estás mentalmente enferma, mamá. Mira dónde vives. Puedo hacer que te declaren incompetente». Kelly sonrió ante eso. Sentí que mis manos temblaban, no por miedo, sino por furia. «Ya veo», dije en voz baja. «¿Y qué es exactamente lo que quieres?» «Para firmar esto». Tocó la carpeta. «Es una transferencia. Firmarás todos los derechos restantes, activos, todo. A cambio, me aseguraré de que estés cómodo. Mejor instalación. Habitación privada. Sin drama». Lo miré fijamente durante un largo momento. Este era mi hijo. El bebé que me mecí para dormir. El chico cuyas pesadillas ahuyenté. Y aquí estaba sentado, tratando de despojarse de los últimos pedazos de mi dignidad con la tranquila precisión de un abogado. Abrí la carpeta. Las páginas se desenfocaron frente a mí, la jerga legal que apenas podía leer. Pero no era necesario. Sabía lo que significaba. Se lo devolví. «No». La cara de Daniel se oscureció. «No entiendes lo que estás haciendo». «No, Daniel», dije, mi voz firme, incluso mientras mi corazón latía contra mis costillas. «Eres tú quien no entiende. Piensas que porque soy viejo, porque estoy aquí, que soy débil. Pero has olvidado de dónde vienes». Kelly dejó salir una risa fría. «Eres patético». Sonreí entonces, una sonrisa lenta y consciente. ¿Soy yo? Lo curioso. Carol me ha estado ayudando a ordenar algunos papeles viejos. Resulta que todavía estoy listado como principal en una de las cuentas principales de su empresa. Supervisión de tu parte, me imagino. Los ojos de Daniel se abrieron. «Ya lo he congelado», añadí suavemente. «Investigación pendiente». La sangre se drena de su cara. Kelly se volvió con él. «¿De qué está hablando, Daniel?» Y allí mismo, en ese momento, lo vi desmoronarse. Se paró abruptamente, agarrando la carpeta. «Te arrepentirás de esto». Me estiré, poniendo una mano en su muñeca, no con afecto, sino para mirarlo directamente a los ojos. «Lo único que lamento, Daniel, es que crié a un hombre que piensa que el amor es una transacción». Y luego lo dejé ir. Salieron corriendo de las instalaciones, dejando un rastro de tensión a su paso. Los otros residentes, Dios bendiga sus corazones entrometidos, habían estado observando desde la distancia. Gloria me dio un discreto pulgar hacia arriba. «Sam City». Pasé esa noche junto a la ventana, viendo cómo se ponía el sol en tonos de naranja y púrpura, el cielo ardía en protesta a medida que caía la noche. Y sentí paz.
Pero la paz, como todo lo demás, es temporal. Una semana después, recibí una carta. No de Daniel, sino de un abogado que representa a mi antigua iglesia. Parecía que Daniel había intentado un último truco cruel. Él falsó documentos afirmando que quería dejar mi modesta casa a la iglesia, despojándome del derecho a venderla. La casa por la que me desantré. La casa donde Daniel dio sus primeros pasos. No había terminado. Me hundí en mi silla, agarrando la carta. Este picó peor que el resto. Ya no se trataba de dinero. Esto fue puro rencor. Pensé en rendirme de nuevo. Pensé en acurrucarme en esa cama fría y estrecha y dejar que el tiempo terminara lo que Daniel comenzó. Pero luego, tarde esa noche, Gloria llamó suavemente a mi puerta. Está bien, Marge? Ella preguntó, deslizándose como una adolescente que se escabullía después del toque de queda. Le mostré la carta. Ella lo leyó, con el cejo fruncido. Luego me miró con esa chispa en los ojos. Tengo un sobrino. Baladizos como vienen. Derecho de familia, cosas de patrimonio. Déjame llamarlo. Por la mañana, el sobrino de Gloria, Mark, estaba sentado en mi habitación, traje y corbata, maletín en mano. Revisó la carta, hizo algunas llamadas telefónicas, y en 2 días, la falsa de Daniel quedó expuesta. La casa era mía. Legalmente. Sin duda. Pero Mark encontró otra cosa. Una segunda hipoteca que Daniel había tomado en la casa hace años, a mis espaldas, usando mi firma falsificada. Lo ha estado pagando en silencio, sabiendo que si salía a la luz, podría perderlo todo. Mark me miró. Podemos presentar cargos. Me quedé mirando los papeles. Tanta traición. Tanto veneno del chico que una vez me mecí para dormir. No respondí de inmediato. En cambio, pedí tiempo. Esa noche, me senté en el jardín, el viento fresco me mordió las mejillas. Vi las estrellas parpadear a la vida. Pensé en Harold, en las promesas que hicimos cuando nació Daniel. Pensé mejor en cada sacrificio, en cada pastel de cumpleaños, en cada rodilla raspada que había besado. Y luego tomé una decisión. No iba a presentar cargos. No porque no se lo mereciera, pero porque me merecía la paz. Llamé a Mark a la mañana siguiente. Le dije que me dejara los papeles. Y luego, usando ese teléfono de segunda mano, le envié un mensaje de texto a Daniel. Lo sé todo. Me quedo con mi casa. Voy a vender la otra propiedad la próxima semana. No presentaré cargos. No para ti. Para mí. Vivirás con esto. Algún día explicarás a tus hijas por qué desapareció su abuela. Y seguiré adelante. No hay respuesta. Ninguno vino. Y por primera vez en años, no me importaba. Porque la verdadera carga no era yo. Fue el peso de sus propias elecciones. Y que Dios lo ayude, esa es una carga que llevaría solo. Los días posteriores a mi último mensaje a Daniel fueron inquietantemente silenciosos. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin amenazas legales. Era como si hubiera desaparecido por completo de mi vida. Al principio, el silencio era inquietante, pero gradualmente, se convirtió en una fuente de consuelo. Empecé a abrazar la paz que venía con su ausencia. En Silver Oaks, la vida continuó con su ritmo monótono. El personal se mantuvo amable, las comidas sosas y los días predecibles. Pero dentro de mí, se estaba llevando a cabo una transformación. Empecé a encontrar alegría en las pequeñas cosas, el calor del sol de la mañana a través de mi ventana, el canto de los pájaros en el patio y las risas compartidas con otros residentes. Una tarde, mientras me sentaba en el jardín, Gloria se me acercó con una sonrisa traviesa. Margaret, dijo, he estado pensando. Deberíamos empezar un pequeño club. Algo para mantener nuestras mentes agudas y el ánimo alto. Intrigado, estuve de acuerdo, y así nació el Silver Oaks Book Club. Cada semana, un grupo de nosotros se reunía para discutir literatura, compartir historias y escapar de los confines de nuestra realidad a través de las páginas de un libro. Se convirtió en un punto culminante de mi semana, un recordatorio de que la vida todavía tenía significado y propósito. A medida que las semanas se convertían en meses, me encontré creciendo más fuerte,
tanto física como emocionalmente. Empecé a dar paseos diarios por las instalaciones, a participar en actividades grupales e incluso empecé a tejer de nuevo. El personal tomó nota de mi renovado vigor, comentando a menudo el cambio positivo que vieron en mí. Un día, la enfermera Angela se me acercó con una sonrisa. Margaret, dijo, te has convertido en una inspiración para todos aquí. Tu resistencia es realmente notable. Sus palabras me calentaron el corazón, reafirmando la fuerza que había redescubierto dentro de mí mismo. A pesar de la tranquilidad que había encontrado, una parte de mí todavía anhelaba el cierre con Daniel. A menudo me preguntaba si pensaba en mí, si se arrepentía de sus acciones o si simplemente había seguido adelante sin pensarlo 2 veces. Pero sabía que pensar en estos pensamientos solo obstaculizaría mi progreso. Tuve que concentrarme en el presente y en la vida que estaba reconstruyendo. Una fresca mañana de otoño, mientras me sentaba bebiendo té en el patio, se acercó una figura familiar. Era Carol, mi querida amiga y confidente. Margaret, dijo, he estado pensando. ¿Por qué no vienes a quedarte conmigo un rato? Mi casa tiene mucho espacio, y sería maravilloso tener tu compañía. Conmovido por su oferta, lo consideré cuidadosamente. Si bien Silver Oak se había convertido en un lugar de curación para mí, la idea de vivir en un hogar cálido y acogedor con un querido amigo era atractiva. Después de mucha contemplación, decidí aceptar su invitación. El día que me fui de Silver Oaks fue agridulce. Me despido de los amigos que había hecho, prometiendo visitarlos y mantenerme en contacto. Cuando salí, el aire fresco llenó mis pulmones, y sentí una sensación de liberación que no había experimentado en años. Vivir con Carol fue una bendición. Pasamos nuestros días haciendo jardinería, cocinando y recordando viejos tiempos. Su casa estaba llena de calidez, risas y amor, un marcado contraste con el ambiente estéril del hogar de ancianos. Me sentí vivo de nuevo. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol, Carol se volvió hacia mí. Margaret, dijo, has recorrido un largo camino. Estoy orgulloso de ti. Sonreí, con lágrimas en mis ojos. Gracias, Carol. No podría haberlo hecho sin ti. A medida que pasaban los días, continué reconstruyendo mi vida, abrazando la libertad y la alegría que venía con ella. Me había enfrentado a la adversidad, la traición y el desamor, pero había salido más fuerte, más sabio y más resistente que nunca. Y aunque las cicatrices del pasado permanecieron, sirvieron como un recordatorio de la fuerza que poseía y del viaje que había emprendido para recuperar mi vida. Ya no era una carga. Yo era un sobreviviente. Y seguiría viviendo cada día con propósito, gracia y determinación inquebrantable. Podía sentir que las estaciones cambian. El aire se volvió más frío, las noches se extendieron más y los árboles arrojaron sus hojas cansadas. Cada mañana, observaba el filtro de luz a través de la ventana de la cocina de Carol mientras la tetera siseaba en la estufa, y me encontraba agradecido por la tranquilidad, por el suave zumbido de la vida ordinaria. Habían pasado casi 6 meses desde la última vez que Daniel intentó ponerse en contacto conmigo. 6 meses de silencio. Pensé que había hecho las paces con eso, pero algunas noches, cuando el mundo se quietaba y el único sonido era el ladrido distante del perro de un vecino, me quedaba despierto, con el pecho pesado con una mezcla de dolor e ira. No me perdí a Daniel. Echaba de menos al chico que conocía. Carol sabía mejor que presionar. Ella llenó nuestros días de calidez. Horneamos, cuidamos su pequeño huerto, fuimos a la iglesia los domingos. Y aunque el dolor en mi corazón permanecía, la vida era buena. Entonces, una tarde, de la nada, llegó una carta. No estaba en la letra de Daniel. Era de una de sus hijas, Emily. El más joven. No la había visto desde que era una adolescente, llena de palabras agudas y con los ojos en blanco. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad ganó. Querida abuela Margaret. Ni siquiera sé si leerás esto, pero necesitaba escribir. Las cosas no han ido bien aquí. Papá está en un lío. Kelly lo dejó. Se habla de que perdió su trabajo. La gente se enteraron del fraude, no estoy seguro de cómo, pero es malo.
Supongo que se lo merece, pero también ha sido difícil para nosotros. Estuve enfadado contigo durante mucho tiempo. Papá nos contó todo tipo de cosas sobre ti. Pero creo que ahora sé que no era cierto. Lo siento. No espero nada de ti, pero quería que supieras. Ojalá las cosas fueran diferentes. Amor, Emily. Lo leí 2 veces, con los dedos temblando. Una extraña mezcla de reivindicación y dolor se hincó dentro de mí. No me sorprendió escuchar sobre la caída de Daniel. La vida tiene una forma de ponerse al día con las personas que construyen su mundo sobre mentiras. Pero las palabras de Emily importaban. Me quedé mirando por la ventana durante mucho tiempo después de eso. Pensé en responder. Sobre unir esa parte rota de mi familia. Y luego recordé algo que mi madre me dijo una vez, mucho antes de que tuviera hijos propios. A veces tienes que dejar caer un árbol, para que los nuevos puedan crecer en su lugar. Doblé la carta con cuidado, la metí en el cajón de mi mesita de noche y la dejé allí. Al día siguiente, Carol y yo visitamos Silver Oaks. Gloria se había enfermado, y le prometí que pasaría por aquí. Ver el lugar de nuevo me llenó de emociones conflictivas. Era el sitio de mi dolor más profundo, pero también donde había recuperado una parte de mí mismo. Gloria estaba más frágil ahora, su ingenio una vez agudo embotado por la enfermedad, pero sus ojos todavía brillaban cuando me vio. Nos sentamos junto a la ventana, tomados de la mano, recordando los absurdos de la vejez y la crueldad de aquellos que una vez amamos. Le mostraste, ya sabes, susurró, su voz débil pero segura. Sonreí. No lo hice por él. No, suspiró Gloria. Lo hiciste por ti. Esa es la parte importante. Cuando nos fuimos, una de las enfermeras me detuvo. Angela, la dulce chica que una vez me instó a recordar mi fuego. Señorita Margaret, dijo en voz baja, mirando a su alrededor. Hay algo que debes saber. Daniel vino aquí la semana pasada. Me quedé sin aliento. Preguntó por ti. Quería ver tus registros médicos, creo. Le dije que no estaba autorizado. No se lo tomó bien. La seguridad lo acompañó hacia afuera. La vieja ira estalló en mi pecho, pero ahora estaba templado por el cansancio. Gracias, dije, con la voz firme. Angela Dudo. No se veía bien, señora. Perdido peso. Sus ojos. Algo anda mal con él. Asentí, aunque no sentí simpatía. Esta era la cama que hizo. De vuelta en casa de Carol, le conté todo. La carta. La visita de Daniel. Las palabras de Angela. ¿Qué vas a hacer? Carol preguntó, poniendo una taza de té. Pensé durante mucho tiempo. Nada, dije finalmente. Ya no estoy persiguiendo fantasmas. Pero el destino, al parecer, no había terminado conmigo. Esa noche, cuando terminamos de cenar, sonó el teléfono de Carol. Ella respondió, luego me lo pasó con una mirada cautelosa. Es Daniel. Casi se me cae el teléfono. Mi corazón tronó en mis oídos. Por un momento, pensé en colgar. Pero luego lo tomé. Hola. Un largo silencio. Entonces su voz, ronda, agrietada, nada como el hombre orgulloso que una vez conocí. Mamá. Cerré los ojos. Tantas palabras que quería gritar. Tantos que ya había llorado. ¿Qué quieres, Daniel? Yo, me equivoqué, dijo, su voz se rompió. Lo perdí todo. La casa. La empresa. Kelly no me queda nada. La parte de mí que era su madre se apretó dolorosamente. Sé que no me lo merezco, continuó, pero, ¿puedo verte? La Margaret de hace 6 meses habría llorado. El de hace 3 meses lo habría maldecido. Pero la mujer que ahora me sentía, cansada. No lo sé, Daniel, susurré. No sé si queda algo entre nosotros. Otra larga pausa. Luego un pequeño, roto, lo siento. Cog. Y lloré. No para él. Para mí. Durante los años desperdicié amando a un hombre que me veía como una carga. Por cada insulto. Cada día festivo solitario. Cada traición. Pero cuando las lágrimas se secaron,
algo inesperado llenó su lugar, la paz. Porque en ese momento, entendí. La verdadera carga no era yo. Fue el peso de las propias elecciones de Daniel, su codicia, su crueldad. Y no importa lo lejos que corriera, siempre estaría con él. Me volví hacia Carol. Ella me estaba mirando, esperando. Creo que estoy listo, dije en voz baja. ¿Para qué? Ella preguntó. Vivir. Y así como así, lo dije en serio. A la mañana siguiente, el sol parecía más brillante que en semanas. No era como si el mundo en sí hubiera cambiado, todavía era el mismo pueblo pequeño, el mismo zumbido constante de tráfico en la distancia, los mismos pájaros anidando en el roble de Carol, pero dentro de mí, algo había cambiado. Por primera vez en años, me sentí ligero. Pasé esa mañana en el jardín, con mis dedos rozando las flores de lavanda, la tierra fresca y firme bajo mis manos. Carol salió con 2 tazas de té, sentada a mi lado sin decir una palabra, y vimos las nubes a la deriva como fantasmas perezosos. No dormí mucho, admití. Ella dio una pequeña sonrisa consciente. Nadie duerme bien la noche en la que finalmente ponen sus cargas. Me reí suavemente, sorprendiéndome a mí mismo. Se sintió bien. Pero la vida, como siempre lo hace, tenía una carta más que jugar. Esa tarde, un sobre de Manila llegó por mensajería. No hay dirección de devolución. Carol lo trajo, frunciendo el ceño. ¿Quién envía correo en estos días? Lo abrí con una sensación de pavor royendo mi estómago. Dentro había una pila de papeles. Documentos legales. Una voluntad. De Daniel. La carta en la parte superior fue escrita en su garabato desigual y desesperado. Mamá. Sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero por favor, solo lee esto. No me queda mucho tiempo. Los médicos dijeron que es cáncer. Etapa 4. No se lo dije a nadie más. Pensé que a nadie le importaba. Me merezco todo lo que tengo. Todo lo que perdí. Pero Emily, no lo hizo. Ella se quedó. Incluso después de que Kelly se fuera, incluso después de que la empresa se hundiera, se quedó. Y he hecho arreglos. Lo que quede, la casa, la pequeña póliza de seguro, todo va para ella. Pero hay una cosa que necesito preguntarte. Si queda alguna parte de ti que recuerde al chico que solía ser, no al hombre en el que me convertí. ¿Irás a la casa por última vez? Toma lo que es tuyo. La caja en el ático, es tuya. Nunca debí habértelo ovilado. Lo siento, mamá. Daniel. Dejé que la carta cayera en mi regazo. La mano de Carol se quedó en la mía. No tienes que hacerlo, susurró. Pero sabía que lo había hecho. No para él. Para mí. A la mañana siguiente, tomé prestado el coche de Carol y conduje hasta lo que una vez fue mi casa. La casa se veía peor por desgaste. Malas hierbas demasiado grandes, pintura pelada, persianas rotas. Era un caparazón de su antiguo yo, al igual que su dueño se había convertido. Emily se reunió conmigo en la puerta. Parecía cansada, mayor que sus años, pero cuando me vio, algo como un alivio cruzó su cara. Abuela Cicero. No nos abrasamos. Había demasiada historia para eso. Pero ella se apartó, dejándome entrar. El interior era peor. Polvo, botellas vacías, billetes esparcidos como hojas en una tormenta. Los ecos de un hogar que hace tiempo que había dejado de ser uno. El ático está así, dijo Emily en voz baja. Subí los escalones crujidos, mis rodillas protestando, el aire lleno de viejos recuerdos. No había estado allí en décadas. Pero cuando llegué a la cima, allí estaba. Una caja desgastada, mi nombre garabateado en el lateral. Me arrodillé junto a él, mis manos temblando mientras levantaba la tapa. Dentro había cartas. Fotos. Baratijas de mi juventud. El medallón que me dio mi madre el día de mi boda. Una flor prensada de la primera obra de la escuela de Daniel. Mi viejo libro de recetas, las esquinas manchadas con harina y huellas dactilares. Cosas que pensé perdidas para siempre. Y en la parte inferior, una fotografía. Era yo, sosteniendo a un bebé, Daniel. Cuando sus ojos todavía tenían inocencia, y los míos todavía tenían esperanza.
No sé cuánto tiempo me senté allí, sosteniendo esa foto. El tiempo suficiente para que la luz cambie, para que el polvo se asiente. Cuando finalmente bajé, Emily estaba esperando. No sabía que él guardaba todo eso, dijo en voz baja. Lo siento, abuela. Para todo. La estudié. La última rama superviviente de mi árbol genealógico roto. No hiciste nada de eso, respondí, mi voz suave. Pero te quedaste. Eso dice algo. Se mordió el labio. Me gustaría conocerte, si me dejas. Una larga pausa. Entonces, creo que eso también me gustaría. Salí de casa ese día con la caja en mi regazo y una sensación extraña y desconocida en mi corazón. No del todo el perdón, no del todo cierre, sino algo cercano. De vuelta en casa de Carol, nos sentamos en el porche mientras el sol se hundía. Lo can't to do. Tú lo hiciste, dijo en voz baja. ¿Has terminado el capítulo? Sonreí, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Sí. Supongo que lo hice. La semana siguiente, Daniel falleció. No hay gran funeral. No hay elogios de amigos que lloran. Emily lo enterró en silencio sin fanfarria. No fui. Pero envié flores, no para él, sino para el niño que una vez fue. La vida después de eso se instaló en un nuevo tipo de normalidad. Emily comenzó a visitar los fines de semana. Compartíamos té, intercambiamos historias. Lentamente, con cautela, se formó un vínculo. Nunca sería perfecto, demasiados fantasmas entre nosotros, pero era real. ¿Y yo? Seguí viviendo. Planté mi propio jardín. Volví a pintar. Incluso hizo un viaje corto a la costa con Carol, viendo las olas estrellarse contra la orilla, sal espesa en el aire. A veces, captaba mi reflejo y no reconocía a la mujer mirando hacia atrás. Ella era mayor, llena de dolor y resiliencia, pero sus ojos brillaban de nuevo. Lo hice. No a pesar de las cargas que llevaba, sino por ellas. Y la lección, la que quiero que cualquiera que escuche mi historia lleve con ellos, es esta. Nadie puede definir tu valor. Ni un hijo, ni un marido, ni un solo alma que no pueda ver tu valor. Incluso si te desnudan hasta la nada, toman tu hogar, tu nombre, tu orgullo, sigues siendo tú. Y tú eres suficiente. Tú sobrevives. Tú reconstruyes. Y tú vives. 3 meses después del funeral de Daniel, la vida se había suavizado. Las heridas no picaron tanto, aunque las cicatrices permanecieron. Llegaría a aceptar que el dolor no te deja. Cambia de forma. Se pliega en tus huesos, se asienta en tu aliento y camina a tu lado en silencio. Pero ya no me gobernó. Emily visitaba más a menudo. Trajo viejas recetas familiares que quería aprender, fotos que había encontrado en cajas enterradas en el garaje, y a veces, solo su compañía. Al principio, andábamos de puntillas alrededor de ciertos temas, teniendo cuidado de no agitar viejos fantasmas. Pero con el tiempo, los dejamos entrar, decimos sus nombres en voz alta y encontramos un extraño tipo de paz al reconocerlos. Una tarde cálida, Emily y yo nos sentamos en el porche de Carol. El cielo se extendía ancho y azul, y el olor de la hierba recién cortada se coloquetaba en el aire. Ella me entregó un sobre pequeño y descolorido. Encontré esto en el cajón de papá, dijo, con la voz firme. Estaba dirigido a ti. Salió un año antes de que te enviara a Silver Oaks. Dudé antes de abrirlo. El papel del interior estaba amarillento, la tinta manchada en algunos lugares. Mamá. No sé cómo decirlo, pero necesito que entiendas algo. Estoy enfadado. Ni siquiera sé por qué la mitad del tiempo. Tal vez se trate de que papá se vaya. Tal vez se trate de que siempre estés trabajando, siempre cansado, siempre, no lo suficiente. Y me desquité contigo. Durante años. Pensé que si te castigaba por mi dolor, desaparecería. No lo hizo. No espero que me perdones. Pero si hay alguna parte de ti que todavía recuerde al chico que solía correr hacia ti cuando se raspó la rodilla, espero que sepas, en el fondo, que te amé. Daniel. Las palabras se difuminaron mientras las lágrimas llenaban mis ojos. No porque haya cambiado nada. No porque hiciera que lo que hizo fuera bueno.
pero porque necesitaba escucharlo. Doblé la carta, la metí en el bolsillo de mi cardigan y miré a Emily. Ojalá lo hubiera dicho mientras estaba vivo, susurré. Ella asintió. Yo también. Nos sentamos en silencio por un tiempo después de eso, viendo las nubes a la deriva como barcos lentos por encima. La semana siguiente, Carol organizó una pequeña reunión para mi cumpleaños. Nada extravagante, algunos vecinos, algunas de las mujeres de la iglesia, Emily. Había risas, música de una vieja radio, el olor a pan recién horneado. Por primera vez en años, mi cumpleaños se sintió como una celebración, no un recordatorio de todo lo que había perdido. Y entonces sucedió algo notable. Veo. No está bien. No con gracia. Pero me reí, giré torpemente sobre la hierba y sentí que los años se caían. Carol aplaudió, sus ojos brillaban. Mirate Margaret. Todavía lo tienes. No podía recordar la última vez que me sentí tan ligero. Esa noche, mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo negro tinta, me senté solo en el porche, con una manta sobre los hombros. Pensé en el largo y sinuoso camino que me trajo aquí. Sobre el hijo que perdí. Los años desperdiciados a la sombra de su crueldad. El dolor, la traición. Y me di cuenta de algo. Al despedirme, Daniel pensó que se estaba deshaciendo de una carga. Pero la verdadera carga nunca fue yo. Era su propia vergüenza, su propia amargura, su negativa a tener en cuenta el daño que causó. Lo llevó a su tumba, y lo rompió mucho antes de que el cáncer lo hiciera. ¿Y yo? Todavía estaba aquí. Yo sobreviví a la residencia de ancianos. La traición. La soledad. Había construido una nueva vida, ladrillo por ladrillo cuidadoso, con manos que habían sido callosas por el trabajo y el dolor. Yo no era la carga de nadie. Yo era un guerrero. Y si estás escuchando esto, si alguna vez te han dejado de lado, te han dicho que eras demasiado viejo, demasiado inconveniente, un problema para manejar en lugar de una persona para ser amado, escúchame cuando digo esto. No eres una carga. No eres desechable. Y tienes todo el derecho a alegrarte, a encontrar la paz, a empezar de nuevo tantas veces como sea necesario. El mundo puede tratar de enterrarte, pero recuerda esto, eres una semilla. Y crecen las semillas. Florecen en los lugares más improbables, incluso en pavimentos agrietados, incluso en rincones olvidados. He aprendido que nunca es demasiado tarde. No perdonar. No pelear. No para bailar. No vivir. Y mientras me sentaba allí bajo ese cielo aterciopelado, un suave viento rozando mi mejilla, me hice una promesa a mí mismo. Viviría todos los días restantes, no en la sombra de lo que me quitaron, sino en el calor de lo que había reclamado. Porque al final, la vida no se trata de lo que has perdido. Se trata de lo que eliges conservar. Y elijo esto. La paz. La resiliencia. La belleza tranquila y ordinaria de una vida que reconstruí con mis propias manos. Y si mi historia ayuda incluso a una persona a ver eso por sí misma, entonces cada cicatriz, cada lágrima, cada noche solitaria valió la pena. Ese es el legado que dejo. No la amargura de la traición de mi hijo. Pero la prueba de que un corazón, incluso uno maltratado y desgastado, todavía puede latir con esperanza. Todavía puedo amar. Todavía puedes subir. Y el tuyo también.